en primer lugar agradecer... Ahí está. Bueno, en primer lugar, agradecerles los que están presentes y bueno, a quienes luego verán este Ateneo en el momento que puedan. Agradecer este espacio que nos ha brindado inicialmente el doctor Gonzalo Nalda, ¿sí? Con quien hemos tenido el primer acercamiento al hospital, y luego también todo el equipo de salud mental, el doctor Federico Nanfaro, la licenciada Cecilia Torres, también con quien hemos podido hablar y bueno, empezar a pensar cosas en conjunto. Así que bueno, gracias por el espacio y gracias por esta participación y este interés en este tema, ¿sí? Bueno, nos han presentado recién y han mencionado la asociación a la cual representamos, la licenciada Valeria González y yo, que es la Asociación Redes Acompañamiento Terapéutico. Esta asociación nació en el 2017, sin embargo se fue gestando ya hace 10 años que venimos trabajando en Mendoza, ¿sí? Yo hace casi 11 años que vivo acá en Mendoza y me he formado en Buenos Aires y ahí he hecho carrera en lo que es psicología y lo que es acompañamiento terapéutico, y acá he continuado con eso y hemos empezado a armar un equipo de trabajo, ¿no? De formación y de abordaje clínico asistencial, como lo llamamos, y vamos a decirles por qué lo llamamos así. En un momento necesitamos la entidad legal, ¿no? Que nos ha ayudado a poder tener convenios con distintas organizaciones e instituciones, y ahí es donde formamos la Asociación Red. Bueno, y a partir de eso continuamos con nuestra experiencia, nuestro trabajo, y actualmente, bueno, hemos logrado tener una formación bastante reconocida en la provincia y en el país. También nuestra forma de trabajo, que también un poco vamos a contar hoy, también nos ha destacado, y hemos logrado un lugar a nivel nacional importante. Así que bueno, un poco de toda esta experiencia vamos a poder comentarles hoy. Bueno, y la primera incógnita que teníamos, ¿no? Nosotros siempre buscamos que nuestras exposiciones estén relacionadas con el público al que va dirigido, ¿no? No es lo mismo hablar con estudiantes interesados en acompañamiento terapéutico, con profesionales que sean del área sí, que es un poco donde se origina el acompañamiento. Y es un desafío, todavía no llegamos, ahí yo te aviso cuando pasemos, por favor. Nos quedamos primero atrás. Ahí está, gracias. Entonces la pregunta era, ¿cuál es qué tenemos en común con el público con el que vamos a hablar, ¿no? Que son ustedes, profesionales del hospital universitario, ¿no? Que tiene la calidad de hospital polivalente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos transmitirles a ustedes, ¿no? Y pensamos entonces, nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cuál es la esencia del hospital universitario, ¿no? Porque en relación a la esencia del hospital universitario van a ser los profesionales, ¿sí? La impronta, la identidad que tienen, ¿no? Entonces, ahí sí, por favor, pensamos cuál es la misión y la visión del hospital, ¿no? Y nos hemos sorprendido ampliamente de ver cuánta relación tiene la misión y la visión del hospital con el enfoque y la función que tenemos desde el acompañamiento terapéutico, ¿no? Entonces, por eso quisimos marcarlo como una introducción en este Ateneo, ¿sí? Acá voy a correr que... Entonces,
No voy a leer todo, ¿no? Pero sí remarcar y hacer énfasis en estos puntos en común, ¿no? En donde nosotros nos hemos identificado y ustedes tal vez se van a identificar en lo que nosotros relatemos del acompañamiento, ¿no? Lo que tiene que ver con la formación profesional, la importancia de la calidad humana de las intervenciones, del acompañamiento dentro del hospital, ¿sí? Que es ser un centro, la misión del hospital, ¿no? Ser centro de referencia para la comunidad en actividades de promoción de la salud, ¿no? Y justamente el acompañamiento hace lazos, ¿sí? Y redes, y un poco también por eso es el nombre de nuestra asociación, con la comunidad. ¿Mm? Entonces, el que tengan este enfoque, esta misión, ¿no? De trabajar con un lazo, ¿no? Y una mirada integral hacia lo comunitario, y en cuanto a promoción de salud, también tiene que ver con nuestro trabajo desde el acompañamiento, ¿sí? Y en la visión hablan del abordaje centrado en la persona, ¿sí? Bueno, el acompañamiento, si bien puede ser grupal o individual, pero siempre va a tener en cuenta y a priorizar la particularidad de cada uno, ¿sí? Y se va a acomodar la estrategia en función de cada persona, ¿sí? Aunque sea grupal, ¿sí? El acompañamiento, pero ver cuáles son los recursos, cuáles son las necesidades, cuáles son los deseos de cada usuario con el que trabajamos. Habla de la visión de la perspectiva integral, familiar y comunitaria, ¿sí? Bueno, el acompañamiento, vamos a ver ahora, trabaja en lo cotidiano de la persona, no solo en su domicilio, sino en espacios en donde suele transitar, ¿sí? Y esto incluye el hospital universitario, ¿sí? Porque muchas personas que sostienen tratamientos, ¿sí? Más o menos prolongados, ¿sí? O tienen vivencias dentro del hospital que son muy significativas. Pues, pueden ser traumáticas o pueden ser de mucha alegría, ¿no? Pero se viven cosas dentro del hospital que pueden marcar a la persona y a la familia, ¿no? Entonces, qué importante tener esta perspectiva, ¿no? De poder tener una mirada integral, ¿sí? De la persona, ¿sí? De poder contenerla desde lo familiar y de lo comunitario también. Y la acción interdisciplinaria, ¿no? Que también a nosotros nos empatizamos mucho con este concepto, porque justamente nosotros no podemos trabajar si no trabajamos en equipo, ¿no? Y fomentamos muchas veces cuando hay cierta dificultad en el abordaje interdisciplinario, nosotros fomentamos para poder buscar criterios en común, que haya comunicación fluida entre los profesionales, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, creo que si todos estamos buscando lo mismo, ¿no? De alguna manera, empezar a partir desde acá, ¿no? De la misión y visión que buscamos, tanto ustedes como profesionales y personal del hospital universitario, como nosotros, y que juntos se puede hacer muchísimo más también. Así que bueno, ahora va a hablar Valeria, va a comentar un poco de qué se trata el acompañamiento terapéutico, así que Valeria, te paso. Perfecto, bueno, gracias. Gracias a todos y bueno, una vez más, bienvenidos a todos y gracias por estar ahí escuchándonos también. Yo lo que voy a hacer es, brevemente, vamos a ir viendo algunos hitos que son importantes de tener en cuenta para ir entrando cada vez un poquito más de lleno en lo que es el acompañamiento terapéutico. También esta línea del tiempo la hemos hecho para poder entender un poco más desde dónde surge y por qué surge el acompañamiento terapéutico, para armarnos un marco un poco más desde lo contextual. Nos vamos a remontar al siglo XIX
cuando los tratamientos se daban, y sobre todo los tratamientos desde lo mental, desde la salud mental, se daban y se realizaban con el aislamiento y con la alienación. Partimos desde ahí, ¿por qué? Porque después este tipo de tratamiento es el que va a venir a ser criticado y al que se va a modificar y desde el cual va a llegar a instalarse lo que es el recurso del acompañamiento terapéutico. En el 1940 aproximadamente hasta el 1960 se da todo un proceso de desinstitucionalización de los tratamientos, justamente porque se empezó a generar distintos movimientos en los que se trataba de que la persona que tenía algún padecimiento pudiera este tratamiento hacerlo adentro del hospital si es necesario, pero por un tiempo limitado. Y después el resto poderlo hacer en su ambiente cotidiano, de forma ambulatoria. Entonces es en esta época, en estos años, donde empiezan a haber distintas críticas al discurso y a la práctica alienista, justamente porque se empieza a impulsar lo que es el tratamiento ambulatorio y también la atención primaria en la salud. Entonces, teniendo en cuenta aproximadamente y más o menos estos años y lo que fue pasando, es que llegamos a 1970, 1980, que es cuando surge en Argentina y Brasil sobre todo el acompañamiento terapéutico. Este surgimiento se da también en la base de una crítica generalizada al discurso y a esa práctica alienista, en la que distintos autores nos traen y nos dan conocimiento que en ese momento se decía que cómo podía ser que un tratamiento solo pudiera ser dentro de la institución hospitalaria, cuando la persona necesitaba de algún modo compensarse, necesitaba estar en esa institución hospitalaria, intervenido por distintos profesionales, pero al mismo tiempo necesitaba en algún momento poder salir de allí. Entonces es en este marco donde surge el acompañamiento terapéutico y se empieza a proponer como un recurso para poderle dar continuidad a este tratamiento luego del alta. Después, en aproximadamente 1990, es cuando se empieza también y se continúa dando mayor conocimiento de lo que es el acompañamiento terapéutico y empieza a comenzar a haber más reconocimiento de las obras sociales en lo que es el acompañamiento terapéutico y la apertura a nuevos ámbitos de inserción, porque ya no solo se entiende que el acompañamiento terapéutico es un recurso que se va a poder implementar en lo hospitalario, sino que también se abre a otros ámbitos, como lo es la escuela, la institución familiar, el ámbito judicial, que bueno, ya enseguida lo vamos a mencionar. Pero nos parecía importante dar como un breve pantallazo de dónde surge el acompañamiento terapéutico para ya en la próxima filmina continuar hablando de qué se trata el acompañamiento terapéutico. Ahora sí pasamos. Entonces, bueno, ¿qué es el acompañamiento terapéutico? Pasamos a la otra. Y acá lo que hemos traído es una definición de un autor también pionero en el acompañamiento terapéutico, que él lo define como una clínica de lo cotidiano. Dosa de Mendoza, cuando comienza a escribir, cuando comienza a él ser acompañante terapéutico, después coordinador y pionero en lo que es esta práctica, él comienza a hablar en un principio de una clínica asistencial. Luego, con el paso de los años, con el paso de unir la práctica con la teoría, él da cuenta que esto clínico asistencial tiene por ahí algunas similitudes con estereotipos de lo que es asistencial, que no tiene mucho que ver con lo que es el acompañamiento terapéutico, con lo que es la práctica terapéutica. Por eso él lo modifica a clínica de lo cotidiano, haciendo referencia que el término clínica hace hincapié en los aspectos vinculares de la tarea y el término cotidiano señala el trabajo que el acompañante hace en la situación cotidiana del acompañado y de su familia. Entonces,
este aspecto vincular de la clínica lo atribuye al pedido que se hace del acompañamiento terapéutico desde el ámbito clínico, desde el equipo interdisciplinario que nos convoca. Y lo cotidiano hace referencia al quehacer del acompañante en esa praxis cotidiana, en esa vida cotidiana del acompañado, sea en el hospital, sea por fuera del hospital, en la escuela, en su familia, donde transcurra esa cotidianeidad. Pasamos a la otra. Acá fue importante también poder resaltar que no es el acompañamiento terapéutico, porque es un rol, es una práctica que por momentos tiende a prestar confusiones con otros roles. Entonces por eso hemos traído las imágenes un poco ilustrativas para significar que el acompañante terapéutico y el acompañamiento terapéutico no es un maestro integrador, no es un enfermero, no es un policía, no es un miembro más de la familia, no es un terapeuta, por más de que hayan momentos donde empiece el rol a tomar estas tintes. No lo es porque justamente el acompañante terapéutico y el acompañamiento viene a formar parte complementaria de este equipo interdisciplinario que nos convoca. Y este equipo interdisciplinario, junto con el dispositivo de acompañamiento terapéutico, van a formar objetivos terapéuticos que van a ser solo pertinentes de esta praxis del acompañante terapéutico, que no tiene que ver con otros roles. Entonces por eso es necesario que lo empecemos a diferenciar desde acá, desde lo teórico, y en la práctica nosotros lo que hacemos es irlo diferenciando e irlo aclarando también con el trabajo de los objetivos terapéuticos que se van haciendo diariamente. Pasamos a la otra. Bueno, ¿cuáles son las funciones del acompañamiento terapéutico? Las funciones del acompañamiento terapéutico son diversas, son variadas, tienen que ver también con los objetivos terapéuticos, con el caso particular, con la situación particular en la que se va a dar el acompañamiento terapéutico. Pero si tuviéramos que mencionar algunas funciones que son generales y que van a estar en todos los acompañamientos terapéuticos son estas. Es la autonomía. Como función nosotros lo que nos proponemos es generar mayor autonomía en ese acompañado o en ese usuario para que esa persona, teniendo en cuenta su sintomatología, sus características o algunas limitaciones, de igual modo pueda irse volviendo cada vez más autónomo. Para eso también necesitamos a la persona empoderarla de sus habilidades, empoderarla de sus recursos, no negando las limitaciones que pueda tener, sino que sí pudiendo sobreponer cuáles son los recursos para poder ir sorteando esas limitaciones y que las limitaciones también puedan pesar un poco menos en lo que es la cotidianeidad de esta persona. Y también teniendo en cuenta que una persona que tiene una sintomatología, que tiene un padecimiento, ha aprendido o ha adquirido un modo de funcionar en el que ha puesto en primer lugar sus limitaciones, lo que no puede, lo que le duele. Entonces nosotros no vamos a negar eso, pero sí vamos a tratar de que la persona pueda empezar a reconocer todos aquellos recursos que tiene para poder ir avanzando en este proceso terapéutico. Bueno, es un proyecto terapéutico, como decíamos, que se da en el espacio cotidiano, sea, como lo muestra la imagen, una mesa familiar, y ese espacio cotidiano sea compartir un momento con la familia, sea practicando un deporte, sea cocinando, sea en una charla, es el momento cotidiano, es ese trabajo, es ese aporte que desde lo cotidiano aporta el acompañamiento terapéutico al resto de las intervenciones que se siguen dando. También lo que propiciamos es la adhesión a otros tratamientos, justamente porque necesitamos que este acompañamiento terapéutico pueda venir a conectar, así como vamos a intentar conectar
la relación del acompañado con su familia, con su pareja, con sus amigos, también lo vamos a conectar con aquellos tratamientos que son necesarios continuar haciendo, que hacen también a su rehabilitación y a su recuperación. También suministramos recursos a la familia del usuario, porque justamente no es solo el foco en el acompañado o la acompañada, sino también en su contexto, quiénes lo rodean, con quién él vive o ella vive. Entonces, también intentamos trabajar con este sistema para que este todo pueda ir generando algunos cambios que colaboren en el tratamiento de este usuario. También lo que hacemos es generar un orden en la rutina y en las actividades saludables, que muchas veces esta rutina está desordenada, está alterada, o hay hábitos que no son saludables. Entonces lo que intentamos hacer es generar este orden para también que la persona lo pueda adquirir, lo pueda aprender, y que cuando se termine el logro de los objetivos terapéuticos y ya el acompañante no esté con ese usuario, esta persona lo pueda mantener a ese orden en la rutina el resto de su vida. Bueno, también lo que trabajamos es la inserción social, laboral y familiar, que esto está muy relacionado con la vinculación del usuario con las distintas relaciones que tiene. Necesitamos que este usuario, este paciente, esté acompañado, esté inserto en su medio social. Si trabaja, que pueda continuar trabajando o poder encontrarle algún modo para que continúe trabajando desde sus posibilidades. Si va a la escuela lo mismo, y en el contexto familiar también. Y también, como última función, y no menos importante, trabajamos en descomprimir la carga familiar. Con esa llegada del acompañante terapéutico diariamente a esa familia o a la institución hospitalaria si está internado, lo que intentamos hacer en esa cantidad de horas que va el acompañante es descomprimir esa carga familiar. Es un poco oxigenar a esa familia que tiene a cargo todo este tratamiento, toda esta preocupación, que no tiene que ver con el sacarle la responsabilidad, sino que tiene que ver con el darles un poco de oxígeno durante esas horas, cuando la cotidianidad, cuando las 24 horas de ese día están mayormente centradas en la atención de este usuario, nosotros poder descomprimir un poco eso. Ahora sí continuamos. Bueno, ¿qué es el acompañamiento terapéutico fuera del hospital? ¿En qué medios se da? Entonces acá también, de forma gráfica, hemos puesto algunos ámbitos. Tenemos en cuenta el desarrollo del acompañamiento terapéutico en el ámbito familiar, en el ámbito judicial, tanto cuando se está tomando una medida de protección con el ETI, como así también cuando ya se ha tomado una medida de excepción y ya el niño, niña o adolescente está en el hogar de la DGP. También en ámbitos educativos, cuando el niño, niña o adolescente va a la escuela, y también en el ámbito laboral. Acá, con estos ámbitos, lo que hemos intentado mostrar es que el acompañamiento terapéutico no se reduce solamente al ámbito familiar o al ámbito hospitalario, sino que tiene que ver con el poder acompañar desde objetivos terapéuticos en la cotidianidad que esté desarrollando el usuario, el acompañado. Pasamos. Bien. Bueno, y el acompañamiento terapéutico dentro del hospital tiene que ver con esto que es solicitado, que el acompañamiento terapéutico es indicado por el equipo tratante. Y el acompañamiento terapéutico es un recurso más de todo este andamiaje terapéutico. Por eso es que, a medida que hemos ido hablando, siempre hemos hecho hincapié que el acompañamiento terapéutico no es un recurso que se da por sí solo, sino que nosotros trabajamos siempre en complementariedad y en trabajo interdisciplinario con el equipo que solicita el acompañamiento terapéutico. Y esto es necesario tenerlo en cuenta
porque justamente es lo que también le da al acompañamiento terapéutico la instancia de que es promotora de la salud, que no viene a ser inventado, que no viene a querer trabajar objetivos por sí solos, sino que son objetivos que parten de una instancia clínica, que parten de una instancia y de un equipo que ya viene evaluando a la persona y que ya viene pudiendo identificar qué es lo que esta persona también necesita continuar desarrollando. Por eso es que dentro del hospital lo que el acompañante terapéutico o lo que desde el acompañamiento terapéutico se garantiza es que se pueda ir disminuyendo este estigma, este miedo que le puede llegar a generar a la persona mientras esté internada, distintas intervenciones, distintas prácticas que tiendan a ser un poco más invasivas, que la persona pueda estar tranquila, que pueda relajarse, que la persona pueda confiar en que nosotros, como un recurso más terapéutico, vamos a tratar de promover que la persona esté bien, esté tranquila, para poder abrirse a todas estas intervenciones que desde lo clínico son necesarias de hacer y que forman parte de su rehabilitación también. Ahora sí, te doy el paso, Romy. Bueno, y un poco lo que decía yo inicialmente, a partir de nuestra experiencia también hemos construido nuestra forma de trabajo, ¿no? En donde vemos frente a las vicisitudes que hemos tenido en nuestro recorrido y que seguimos teniendo, por supuesto, qué es lo que ha funcionado mucho mejor, ¿cierto? Entonces, hay que partir de la base que el acompañante nunca debería, porque sucede, pero nunca debe trabajar solo, ¿sí? Desde lo que es el acompañamiento terapéutico. Ya hablamos de lo que es el equipo interdisciplinario, pero el acompañante debe, porque es quien pone el cuerpo, ¿no? En esta cotidianeidad, en donde acompaña al usuario de manera más prolongada, ¿sí? Son otros tiempos, ¿sí? Entonces necesita de la coordinación o de la supervisión, ¿sí? De una persona idónea en lo que es acompañamiento terapéutico, ¿sí? Pero nosotros, lo que hemos visto, ¿se escucha cortado? No, está bien, a ¿Se ver. escucha bien? Entonces, Sandra, seguramente tenés alguna dificultad con tu conectividad. Bien, lo que decía es que la forma en que nosotros pudimos integrar estas dos roles, ¿sí? Que son el de la supervisión y la coordinación, lo hemos armado para nuestro dispositivo, ¿sí? Nuestro dispositivo entonces tiene acompañantes que son coordinados y a la vez supervisados, ¿sí? ¿Por qué? A ver, la función del acompañante, ya lo describió Valeria, pero tiene que ver con el trabajo en territorio, en terreno, ¿sí? En el ámbito que sea, ¿no es cierto? Bueno, para, para poder trabajar de manera despejada de otras cuestiones que tienen más que ver con demandas familiares, u organización desde cuestiones burocráticas, o que tiene que ver con acuerdos con los profesionales, es que aparece el rol del coordinador, ¿sí? El coordinador hace nexo entre el acompañante o los acompañantes, de acuerdo al caso, ¿sí? De acuerdo a la necesidad, la familia, el usuario, los profesionales, ¿sí? Entonces toma de todos ellos y puede ser quien, vamos a decir, como el protector del encuadre, ¿sí? Él es el que lo define, ¿sí? En el caso del dispositivo que tenemos, lo define junto con, bueno, en este caso yo soy la directora, y es acordado también con los acompañantes. Entonces, el acompañante también es acompañado en su quehacer, ¿sí? Profesional. Entonces, no trabaja solo, puede trabajar mejor, y también la familia o quien contrate se siente frente a toda una estructura, ¿sí?
mucho más profesional y más seria, ¿sí? Y más ética también, ¿no? Porque si trabajara sin coordinación, muchas veces sucede que parece que algún señalamiento del acompañante sea desde un orden personal y no desde un orden en cuanto al encuadre y los objetivos terapéuticos, ¿no? Teniendo un coordinador que es el que define y marca y tiene una comunicación diferente, ¿sí? Con la familia, estas fricciones se evitan y se pueden trabajar de otra manera. Y a su vez, el coordinador, ¿sí? En nuestra asociación, está, junto con los acompañantes, están supervisados por la dirección, ¿sí? Mensualmente hacemos supervisiones de todos los casos, ¿sí? Todos los casos tienen su espacio de supervisión de caso por caso, en donde seguimos revisando objetivos, vemos emergentes, ¿sí? O qué propuesta novedosa se puede proponer al equipo tratante, y demás. Entonces, ahí es donde luego de las supervisiones el coordinador maneja a ese nivel, ¿sí? Y el acompañante puede bajar esa supervisión a el trabajo in situ con el usuario y su contexto. Bien, ¿seguimos? Bien. Y voy a cerrar con una historia, ¿sí? Mi historia. Voy a hablar de algo que me ha pasado a mí el jueves pasado, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con lo que venimos hablando y un poco retomando la misión y visión que hablábamos del hospital universitario, ¿sí? El jueves pasado, mi madre, ¿sí? Mi familia es de Buenos Aires, venía sintiéndose mal, le dolía, tenía muchos síntomas similares a COVID, pero le hicieron el test y no lo tenía, pero seguía con dolores físicos, dificultad para respirar, ¿no? Entonces habló con su médica clínica, y la voy a mencionar, la doctora Verónica Mazzantini, y ella dijo, bueno, para quedarte tranquila, te vamos a hacer una tomografía. Y el jueves le dieron el resultado y le encontraron líquido en ambos pulmones, ¿no? Entonces, su médica, primera y principal, conociendo su historia clínica, le dijo, no es lo que tuvo tu mamá, mi abuela falleció de cáncer de pulmón hace varios años, porque tendría que estar en un pulmón, no en los dos, esto debe ser por otra cosa. Pero para que te quedes tranquila, hoy jueves estoy en el Hospital Rivadavia, entonces fue ese día, estuvo desde la mañana temprano hasta las 8 de la noche. Esta doctora la acompañó, ¿sí? La acompañó a ver al reumatólogo, un reumatólogo de confianza de la doctora, la llevó a hacerse unos análisis específicos de sangre, se hizo un ecocardiograma, la vio el cardiólogo, ¿sí? Y no solo fue esto de que pueda hacer todos estos estudios y estas atenciones en el momento, en ese mismo día, sino cómo fue contenida. Ella estaba sola, fue sola al hospital, ¿no? Con este fantasma de el diagnóstico que había tenido mi abuela, ¿sí? Con el malestar físico, ¿sí? Importante que tenía, ¿sí? Y esto de ir y venir, ustedes saben cómo es el tema del hospital, de, bueno, va a una consulta, le llevan a hacer un estudio, va al otro lado, ¿no? Todo este movimiento, y ella en su cabeza y emocionalmente comprometida, ¿no? Eh, pero su médica la acompañó en todo momento, ¿sí? De hecho, esperó en un momento para uno de los resultados, porque le hicieron una punción, perdón, entonces, y la bioquímica pudo organizar su lugar de trabajo para que pueda tener un resultado en el momento, anticipado. Y el médico hizo gestos, ¿no? Se acercó al jardín del hospital donde estaba esperando mi mamá, ¿no? Él se acercó, se le sentó al lado y le dijo, bueno, quédate tranquila, Viviana, que esto es así y así,
vamos a seguir haciendo estudios, pero quédate tranquila que esto no es grave, ¿no? Y conteniéndola, ¿sí? La actitud que tenía mi mamá de confianza, ¿no? Porque no sé si conocen todos el Hospital Rivadavia, ¿no? Es un hospital público, ¿sí? No son las mejores condiciones eh, edilicias, ¿sí? Y de recursos también, ¿no es cierto? Pero la calidad humana, la calidad de los médicos, ¿sí? Además de que confiamos porque la doctora es de absoluta confianza y sabemos que ella nos ha llevado la ha llevado a ella con los mejores doctores, ¿no? Que hay en el hospital. Pero esto de la contención, ¿sí? Y cómo el efecto que hace, ¿no? En la salud de ella, ¿sí? En la actitud, ¿sí? Todos sabemos, ¿sí? El efecto en el sistema inmunológico que hace, que más allá de la cuestión orgánica que tenga, ¿no? De física, pero si la actitud es positiva, si puede bajar el estrés, por lo menos un poco, ¿no? Porque más allá de un diagnóstico, hay diagnósticos que no son favorables, ¿no? Pero poder atravesarlo con un acompañamiento diferente, ¿no? Eso cambia absolutamente el panorama, ¿sí? Y esto seguramente ustedes que trabajan desde este enfoque humanitario lo han podido vivir. ¿Y por qué pongo los nombres, no? Porque ellos se han destacado en esto, ¿sí? Ni siquiera saben que lo estamos mencionando en un Ateneo en Mendoza, 1000 kilómetros, una semana después, y estamos hablando de ellos, ¿no? Ellos no lo saben, pero el efecto y la marca y lo que se han destacado ellos ha sido en su calidad humana. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros, un poco desde el acompañamiento, queremos aportar al trabajo del hospital, ¿no? Dentro y fuera del hospital, porque el trabajo ambulatorio también es parte, es una extensión al tratamiento dentro del hospital, ¿no? Entonces, eh, estamos como de alguna forma dando a disposición esta herramienta, ¿sí? Una herramienta que se puede trabajar y que puede destacar también, como hoy puedo poner la foto y el nombre del hospital, ¿sí? Junto con sus profesionales, mañana lo que suceda, el efecto que puede causar el acompañamiento terapéutico en un hospital puede también repercutir en otros lugares, ¿no? Y ser, como ya lo es de hecho, pero seguir siendo una referencia, ¿no? El hospital universitario por esa calidad humana que ustedes tienen. Bien, les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y bueno, ahora podemos abrir a consultas que ustedes tengan, alguna duda que les haya quedado, ¿sí? Hemos hecho toda la cuestión más teórica por encima, más que nada para que escuchar si tienen alguna duda, eh, poder ir al interés que ustedes tienen, ¿no? Sobre esto. Tal vez no sea una duda, tal vez pueda llegar a ser algún aporte o inclusive que desde cerca hayan vivenciado algún acompañamiento terapéutico y quieran sumar el aporte de eso, también bienvenido. Acá una consulta y una pregunta le quiere hacer el doctor Videla, que es el coordinador de medicina interna. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si me escuchan. Sí, buenos Bueno, días. primero muy interesante. Oh, movieron la cámara. En realidad no les quería preguntar desde lo práctico, ¿cómo sería la conexión con el grupo de redes? Y por otro lado, ¿cuál es el tema como de las coberturas con las obras sociales? ¿O cómo nos manejamos con ese tema? Porque bueno, por ahí uno sabe que ese recurso está, pero a veces uno no sabe cómo acceder. Cuando uno ve a un paciente en consultorio, domicilio o lo que fuese. Más que nada que nos asesoren con ese tema. Bien. Bueno, ¿respondo yo, vale? Dale, Bueno. ahí vamos sumando. Bueno, en relación a lo práctico, ¿no? Podríamos dar algunos ejemplos, ¿no? De cómo puede insertarse el acompañamiento. Vamos a hablar, creo que lo que
interesa es dentro del hospital universitario cómo se insertaría, ¿no? Puede ser desde distintos lugares, ¿no? Uno puede ser, por ejemplo, el ejemplo que di yo, ¿no? Que haya acompañantes disponibles para situaciones emergentes, ¿sí? Como en el caso de lo que pasó con mi madre, ¿no? Que ella fue sola, angustiada, aturdida, el dolor sabemos que hace que sea difícil también discernir cierta información que desconocemos, ¿no? Entonces una persona al lado que acompañe todo ese trayecto hospitalario, aunque sea ambulatorio, puede dar un panorama muy diferente, ¿sí? Y de mayor confianza y mayor esperanza, si vamos a decir, y esto de la calidad humana que decía. Bueno, eso es un ejemplo. Se trabaja mucho en lo que es, por ejemplo, tratamientos oncológicos, ¿sí? Eso puede ser para pacientes que van a hacerse el tratamiento, o de diálisis, ¿sí? Que van a hacer el tratamiento en el hospital, ¿sí? Ahí se pueden hacer también estos momentos de presencia del acompañante para ir teniendo esa cara conocida, ¿no? Mientras le están haciendo la quimioterapia, en la sala de espera la familia. Entonces, no solo contener al usuario, sino también a quien acompaña, ¿no? A ese cuidador primario, que también es importante muchas veces sostener, porque si no es sostenido el cuidador primario, el usuario, la persona que sostiene, que tiene la enfermedad, le cuesta mucho más llevarla, ¿no? También se piensa como... Sí, vale. Iba a sumar a eso que hemos trabajado tanto en la sala de espera a ser atendido algún turno, quimioterapia o un turno con la psicóloga, psiquiatra, toda esa atención que se genera en esa sala de espera, para poder ligar un poco esa tensión, eso emocional que se le genera al usuario o a la familia, ligarlo un poco con la palabra. ¿Qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Recordar qué estamos haciendo ahí, para que tampoco predomine tanto lo que va a pasar adentro del consultorio, sea una quimioterapia, sea la sesión, sea que pueda haber un aumento de medicación, lo que sea. Ligarlo un poco más a por qué estamos acá, qué es lo que vos necesitás, y llevarlo un poco a la memoria, esa memoria que por ahí está más pendiente de lo que va a pasar que de recordar por qué estamos acá. Entonces todo esto es lo que se trabaja en el ámbito hospitalario, podríamos decir. También con niños y con adolescentes en etapa escolar, lo que trabajamos es poderlo continuar conectando con este ámbito escolar, aunque esté en la internación. Entonces ahí los acompañantes, y sobre todo durante la pandemia, cuando han tenido que ser aislados, lo que se ha tratado de hacer, tanto presencial como también con videollamadas, es poderle llevar y acceder a esa tarea para que no pierdan este vínculo con lo escolar, por más de que la persona por un tiempo no pueda asistir. Bueno, hablaba de la psicoprofilaxis también, ¿no? Y la función que tiene, ¿no? De darle palabra. A veces los pacientes les cuesta hacer preguntas, ¿no? O no sabe qué preguntar, ¿no? Entonces, tener a alguien a su lado, sentado al lado de él, ¿no? Para sostenerlo en esos momentos, ¿no? Y ayudarlo a darle voz a esto, también puede ser de gran ayuda. Mismo para personas que, bueno, esto decía la Vale, ¿no? Pero pueden ser acompañantes itinerantes, ¿sí? De las camas, ¿sí? De las internaciones. Entonces ir escuchando a cada uno, a cada paciente internado también puede ser una función dentro del hospital, ¿sí? Y después, bueno, pueden haber, se puede buscar también otros recursos, ¿sí? Eso es cuestión de ir viendo también cuáles son las necesidades o cuáles son los espacios en donde faltaría alguna contención o un trabajo más hacia lo comunitario, ¿no? Se pueden hacer talleres grupales para adultos mayores o personas con discapacidad
que sean pacientes del hospital, dentro del hospital, ¿no? Trabajando esto que decía, una de las cosas que decía la visión, la promoción de la salud. No solamente trabajando desde la enfermedad, sino que el acompañamiento lo que hace es tomar estos recursos que empoderan a la persona, ¿sí? Y faltaba el tema de las obras sociales que preguntaban. Eso, sobre todo eso, Bien. que si pudieran aclarar un poco si tienen convenio con las obras sociales, con todas, con algunas. Sí. En realidad es mucho más sencillo conseguir convenios con instituciones estatales que con obras sociales, ¿no? Porque ellos pueden ver mucho más claro la necesidad y el uso del acompañamiento, ¿no? No, convenios no solemos tener. Lo que sí hacemos es, frente a cada caso, se presenta un plan de tratamiento, una propuesta terapéutica, y es lo que la obra social evalúa si se autoriza o no se autoriza, ¿sí? Pasa que históricamente, nosotros lo vimos al principio de la charla, la autorización de las obras sociales vino después del surgimiento del acompañamiento terapéutico, ¿no? Un poco es primero la necesidad y después ya las obras sociales no pueden dejar de cubrirlas, ¿sí? Y es un poco también lo que estamos promocionando en la inserción del acompañante en este tipo de ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito hospitalario, ¿sí? Entonces, bueno, hoy por hoy es un gran desafío aún, ¿sí? El tema de las obras sociales, porque todavía tampoco está nomenclado el rol del acompañante, pero hay varias leyes, como por ejemplo la Ley de Salud Mental y la ley de Discapacidad, y hay otras leyes más, la Ley de Niñez y Adolescencia y demás, que exigen ciertos requisitos que tienen que ver con el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Por ejemplo, brindar el servicio más adecuado y necesario para la persona, ¿no? Y tratar de que esté más en su espacio cotidiano, ¿no? Evitar sacarlo de su contexto. Son todos derechos, ¿sí? Dentro de estas leyes, que habla de cómo hacer el abordaje más humanizado y personalizado, ¿no? Y eso tiene que ver con el acompañamiento. Y partiendo de esas leyes es que se ha cubierto hasta ahora el acompañamiento, ¿sí? Lo que nosotros, bueno, al menos en la parte psiquiátrica trabajamos mucho, bueno, lo que muchos de nuestros pacientes tienen un deterioro importante, trabajamos mucho con esto, con la figura del certificado de discapacidad, ¿sí? Y con eso tenemos, bueno, la posibilidad, el paciente tiene la posibilidad de tramitar este acompañamiento terapéutico que es tan fundamental, al menos en la psiquiatría, y más allá que ponen algunos palos en la rueda, pero tienen que acceder finalmente a tramitar o conseguir un acompañante terapéutico. Con algunas obras sociales, bueno, eso ya está más que aceitado, y con otras, bueno, ponen bastante traba, pero termina generándose el recurso necesario del acompañante terapéutico. Así que eso es una figura de tener el certificado de discapacidad muy importante al momento también de pensar en tramitar algún acompañante terapéutico, como decís vos, que está en algunas obras sociales bastante limitado. O sea, al menos eso es la experiencia que hemos tenido nosotros en la parte de salud mental. Sí, tal cual, tal cual. Inclusive en estos planes de tratamiento que confeccionamos para un acompañamiento y que son los que elevamos a la obra social del usuario, apelamos a esto, a que la ley de salud mental lo que viene a decir luego de su modificación es que se puedan implementar distintos dispositivos que puedan tender a la atención ambulatoria de la persona. Entonces, si bien el acompañamiento terapéutico no está regulado desde una ley, sí está amparado desde otra ley que lo contempla y que lo nombra, de hecho. Sí, tal cual. En eso la ley de salud mental ha sido un avance importante justamente para incorporar otras terapéuticas, ¿sí? No farmacológicas, como para rehabilitar al paciente o habilitarlo en este caso, según lo que corresponda. Así que ya ha tenido muy buenos resultados, de hecho, que
porque si no, esto de, por ejemplo, trabajar el tema de la adherencia a la medicación es muy importante para evitar las recaídas, ya sea en lo psiquiátrico, ya sea en cualquier ámbito de la medicina, es un recurso muy valioso eso para justamente mejorar el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Sí, 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 sí. En esto, a ver, me parece importante que por ahí hay distintas especialidades o distintas patologías más clínicas que quizás no es específicamente salud mental, pero que tienen impacto en la salud mental. Por ejemplo, las enfermedades crónicas no transmisibles y, a ver, fundamentar por ahí a lo mejor algún paciente que tiene una diabetes, ¿sí? Y que tiene dificultades en la adherencia, poder solicitar un acompañante terapéutico y justificar desde la salud mental, o sea, sin necesidad a lo mejor de que tenga un certificado de discapacidad por esto, pero bueno, me parece que por ahí es el trabajo a hacer en conjunto, desde los acompañantes terapéuticos y desde el equipo de salud, digamos, como para fundamentar esto. Exactamente, sí. Por eso ustedes eso lo tienen en el corriente, o sea, conviven con estas situaciones, ¿no? Y ustedes pueden ver estas necesidades, ¿no? En las enfermedades crónicas es fundamental, ¿sí? Para sostenerlo, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, bueno, esto es un tratamiento de por vida y muchas veces hay momentos en donde la motivación de seguir con el tratamiento decae, ¿no? Declina. Entonces, el poder seguir siendo sostenido, ¿no? En lo cotidiano, bueno, a ver qué podemos ajustar en el domicilio, qué podemos hacer que te haga bien, y a veces esto se complementa con un diagnóstico de depresión, ¿no? O simplemente una desmotivación, ¿no? Entonces, que haya alguien que vaya, ¿no? Y sentirse, y que es esperado, ¿no? Y poder darle ese empujoncito para poder sostener o poder reorganizar su vida, ¿sí? En función de esto, ¿no? Y mejorar su calidad de vida es fundamental, ¿sí? Bueno, Sí. bueno, sí, Valeria. No, 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 solamente lo que iba a agregar es justamente eso, no separarnos de que por ahí una enfermedad pueda llegar a tener un origen orgánico y que solo va a quedar ahí. Es el impacto que también tiene en lo emocional y justamente también en la personalidad. Y recién nombrabas una de las enfermedades crónicas que más incide en la personalidad de quien la tiene, esa enfermedad, que es la diabetes. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, no sé si alguien tiene preguntas para hacer. Romina, corregime si digo algo malo o algo mal. Habíamos quedado, bueno, este espacio, al menos en salud mental, lo vamos a ir profundizando específicamente para el abordaje en salud mental, ¿sí? Que eso lo vamos ya a organizar ya para el mes que viene. Queda también la posibilidad de que este espacio también se pueda ampliar para otras especialidades, la que lo soliciten, ¿sí? Para, bueno, abordar específicamente algunos puntos, bueno, que tengan que ver con la especialidad, donde están interesados en profundizar sobre este aspecto terapéutico, ¿sí? ¿Estoy bien ahí orientado, Romina? Corrígeme. Perfecto, sí. No sé si quieren dejar a disposición, bueno, está la página de redes, ¿sí? Que es www.at-redes.com. O lo googlean, ponen redes acompañamiento terapéutico y les va a salir. Así que, o bueno, nuestros mails, si ustedes desean compartirlo, quieren que lo escriban en el chat. Sí, por favor. Sí. Y los teléfonos también, para que se puedan comunicar con ustedes en caso de requerir un acompañante o asesoramiento o orientación a los equipos de salud, también me parece importante. Bien. Ahí pongo mi mail, Romy, si querés. Perfecto, sí, sí. Estamos. Perfecto. Cualquier cosa. Bueno, agradecer a Romina y a Valeria por
este espacio, por darnos esta información, aunque sea muy básica, pero bueno, es muy útil, bueno, saber más o menos los fundamentos básicos del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y bueno, después ya estaremos en contacto para ver la parte de salud mental, ¿sí? Que a nosotros nos atañe, que es muy importante de hecho, porque bueno, es un recurso que utilizamos a diario y con muy buenos resultados. Así que bueno, si no hay otra pregunta, lo damos por finalizado. Agradecerles por el tiempo, por la disertación, la verdad que ha sido muy clara, sobre todo en aclarar esto, qué es el acompañante y cuáles son las funciones, que por ahí hay confusión en la temática. Pero bueno, agradecerles, muchas gracias, y nosotros continuamos con ustedes trabajando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, todo este espacio y el interés en esto, así que bueno, muchas gracias y gracias a los que estuvieron presentes y a los que nos van a escuchar luego. Sí, lo mismo. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Son espacios que además de proponer un aprendizaje también proponen otro giro en la salud. Así que bueno, muy agradecidas. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.